Buenos días, amigos. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes en la iglesia de Pachuca nuevamente. Y le doy gracias a Dios que me permite venir a compartirle otra vez la palabra. Gracias le doy a mi Señor porque me sigue usando para su gloria. También les quiero mandar, feliz año a todos. Y de parte de los pastores de la Iglesia de la Gracia, también les mandan un fuerte abrazo, un feliz año nuevo, todos los pastores, Toño, Antonio Ortega, Rogelio Espinosa, Ernesto González, Héctor Romo y Oscar Rivera. Les mandan un fuerte abrazo a todos. En esta mañana vamos a empezar con la carta de Filipenses aquí. Ahora, por instrucción de nuestro pastor Héctor Romo, que es el que nos coordina a todos los predicadores auxiliares, vamos a empezar ya la carta de Filipenses completa. Vamos a llevar toda la carta completa. Es un incentivo para todos nosotros, para que vayamos comprendiendo mejor la palabra y tengamos una continuidad en ella. Entonces, yo voy a empezar la carta y todos mis hermanitos que van a venir después continuarán con Filipenses. Ahorita, por ejemplo, los que voy a decir varios versículos, que no los voy a extender, ni los voy a tocar mucho, tanto de Hechos como de Filipenses. Voy a dar el versículo, la referencia de esos versículos, para que ustedes vayan tomando nota y vayan viendo sus Biblias en la semana, porque estos versículos que voy a tocar de Filipenses y de Hechos, también mis hermanos que vienen atrás de mí para proclamar la palabra, van a volverlos a tocar. Entonces les aconsejo que en su casa tomen nota de estos versículos y los repasen o vean la carta de Filipenses. La carta de Filipenses es muy corta, nada más consta de 4 capítulos. Y esto nos va a llevar a nuestros hermanos. Yo creo que entre todos, por lo mínimo 6 meses, vamos a tardar en dar toda la carta. Con todos los que vienen, ¿no? Y para que vayan tomando nota y vayan viendo Filipenses en sus casas. Es lo que yo les recomiendo. En sus tiempos libres vayan checando Filipenses. Filipenses es una carta muy digerible, muy entendible. Casi no trae teología. Entonces, es muy digerible y lo pueden ir viendo en sus casas y ir comprendiendo. Se comprende bastante. No necesitan de tanta ayuda de alguien como nosotros para definir qué está diciendo la carta. Entonces, vamos a inclinar nuestros rostros para orar, para empezar nuestra predicación. Dios, tú que reinas por encima de todo, en esta mañana, manténnos unidos para que tu palabra traiga a nuestras almas sabiduría y podamos conocer los caminos que conducen a ti, acercándonos con confianza para poder conocerte más. Simplemente por lo que eres, no podemos agregarte ni quitarte nada, porque eres perfecto, poderoso, noble, recto, limpio, amable y omnisciente. Por lo que tú solo eres digno de todo elogio, de toda honra, de todo honor, de toda gloria y alabanza. Señor, guía nuestros corazones, nuestra mente, para que pongamos todo nuestro entendimiento a tus pies
incondicionalmente, ya que nada es difícil para ti y nadie está fuera de tu alcance, para que tengamos el gozo de adorarte. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les decía, vamos a ver la carta de Filipenses. Vamos a empezar con Filipenses 1:2. En lo que llegamos allí, vamos a ver que la ciudad de Filipos se encontraba al oriente de Macedonia, Grecia nororiental, cerca del río conocido como el río Gangites. Era una ciudad importante, debido a que su ubicación era estratégica, ya que en esa área, en la época de Pablo, en esa área había un camino romano importante que atravesaba la ciudad de Filipos y en sí atravesaba todo Macedonia. Ese camino se conocía como la vía Egnatia, que era la vía terrestre hacia Asia Menor. Comunicaba Europa con Asia Menor, era un camino muy importante. La ciudad también era importante por las minas de oro ubicadas en las montañas cercanas, de tal manera que había mucho comercio y circulaba mucha gente por esa vía Egnatia. Y es muy importante, primordial más bien, señalar que por la cantidad de gente que transitaba entre Europa y Asia Menor, la ciudad de Filipos era una ciudad clave para proclamar el Evangelio. Pablo, en su segundo viaje misionero, que realizó junto con Silas en los años 49-50 después de Cristo, fue cuando llegó a Filipos. Y ahí en Filipos fundó la primera iglesia cristiana en Europa, siendo dirigido de manera poderosa por el Espíritu Santo. Vayan tomando nota de Hechos 16, 12 al 40. Ahí relata cómo se da esta situación. Los primeros convertidos en Filipos eran judíos o judíos proselitas. Hechos 16, 13, 15. No voy a andar porque por falta de tiempo no puedo meterme a la carta de Hechos, porque entonces no podría terminar, sería muy largo. Pero la mayoría de los convertidos estaban conformados por los gentiles cristianos en la congregación. Debido a que Filipenses era una población muy pequeña de judíos, no tenía los suficientes hombres para formar una sinagoga. En esa época, para formar una sinagoga y que se formalizaran y hubiera hombres dedicados a formar una sinagoga, imagínense la población tan pequeña que era, el requisito era de 10 hombres entregados y no los había. Por eso no había sinagoga en Filipos. Pero bueno, gracias a Dios, Pablo llegó ahí a fundar la primera iglesia cristiana para llevar el Evangelio. Por lo que aquí, al contrario, las mujeres, había más abundancia de mujeres, pero las mujeres no podían formar la sinagoga, como todos lo sabemos. Pero ellas se reunían, las mujeres se reunían para orar afuera, en las afueras de Filipos, en un lugar especial de oración, cerca, al lado del río Gangites, como les había dicho, Hechos 16, 13. En ese lugar Pablo predicó por primera vez el Evangelio, en ese lugar, con las mujeres. Entre ellas se encontraba Lidia, una mercader que era proselita, judía proselita.
tenía mucho dinero, era adinerada, dedicada a la venta de telas caras de color púrpura, teñidas de color púrpura. En esa época, tener una tela o vender telas teñidas de color púrpura era muy caro, muy caro. Es como si hablamos ahora de Armani o de Louis Vuitton o de, qué sé yo, Carolina Herrera, etcétera, ¿no? A ese nivel, Chanel. Entonces, cuando Lidia, que estaba entre todas esas mujeres, escuchó por primera vez el Evangelio, se convirtió al Señor. Se convirtió en creyente. Hechos 16, 14, 15. Este maravilloso acontecimiento marcó el nacimiento de la iglesia de Filipos. De ahí que lo más probable es que los inicios de la iglesia se dieron en la casa de Lidia. Ahí empezó en la casa de Lidia la iglesia de Filipos. Es lo más probable, según los datos que tenemos. Y bueno, era razonable porque esa casa, me imagino que era grande y espaciosa y era accesible para que se formara la iglesia ahí. Los creyentes se reunían en ese lugar durante los primeros años de la formación de la iglesia en Filipos. Posteriormente, años después, Pablo escribió la epístola o carta de Filipenses, junto con las otras epístolas de la prisión, Efesios, Colosenses y Filemón. Lo más probable es que Pablo escribió la carta de Filipenses cuando estaba preso por primera vez en Roma, en los años 60-62. Estamos hablando aproximadamente 10 años después de que fundó la iglesia en Filipos. Y fue preso por lo mismo, por proclamar el Evangelio. ¿Cómo sabemos que Pablo estaba preso en Roma? Porque él habla ahí, la palabra habla de que estaba cerca de la casa del emperador. Y aparte, habla también del pretorio, que esos dos lugares estaban en Roma. Entonces lo más probable es que estaba preso en Roma cuando escribió esta carta. Bueno, como Pablo fue el que fundó la iglesia de Filipos, los creyentes filipenses le tenían gran aprecio, el cual era recíproco. Los filipenses, aunque no contaban con muchos recursos, ellos solos apoyaron a Pablo económicamente. Lo tenían que apoyar porque él estaba en su ministerio. Él se dedicaba a hacer tiendas y de eso vivía, a hacer carpas. Pero en esos momentos, como se dedicaba de lleno al ministerio, no tenía forma de sustentarse económicamente. Entonces los hermanos de Filipos lo querían mucho y lo ayudaron económicamente durante su etapa inicial del ministerio. Como lo vemos, tomen nota, como lo vemos en Filipenses 4:15, para que ahí lo vayan a repasar. Después de muchos años volvieron a enviar al apóstol una abundante ofrenda cuando tuvo necesidad. Él tuvo muchas necesidades al respecto porque muchas veces estuvo preso en Filipo, estuvo preso en varias partes, en varias ciudades de Macedonia. Entonces, pues lógicamente lo volvieron a apoyar económicamente. Entonces, por eso Pablo escribió esta carta, uno de los puntos iniciales. Escribió la carta para agradecer a su amada congregación la generosa ofrenda que recibió durante todos estos años, que son aproximadamente 10 años,
como lo vemos en Filipenses 4, 10, 18. También para informarles acerca de su situación en Roma, Filipenses 1, 12, 26. Y también les escribió para exhortarlos a la unidad, Filipenses 2, 1, 2, 4, 2. Y también les escribió para explicar el motivo por el cual les enviaba de nuevo a Epafrodito. Epafrodito llegó más o menos como 4 o 5 años después de fundada la iglesia, a la iglesia de Filipos. Llegó con una comisión que iba a ver a Pablo. Y ahí Epafrodito fue un gran colaborador de Pablo y empezó a ayudar a administrar la iglesia. Pero desgraciadamente tuvo una enfermedad, una fuerte enfermedad, que le llevó a dejar el ministerio un buen tiempo. Pero gracias a Dios, cuando se alivió, volvió a contactar a Pablo y le dijo que iba a volver a la iglesia de Filipos para ayudar a Pablo a seguir ministrando. Eso lo vemos en Filipenses 2, 25, 30, para que tomen nota. Filipenses 2, 25, 30. Del 25 al 30. Y por último, les envió esta carta para advertirles de lo más terrible que estaba pasando, que era el peligro de los falsos maestros que había ya dentro de la iglesia de Filipos. A pesar de su encarcelamiento, es necesario enfatizar que el tema principal de Pablo en la carta de Filipenses es el gozo. Por eso la carta de Filipenses se llama la epístola del gozo. Bueno, muchos autores, predicadores, pastores, le han puesto a la carta de Filipenses la carta del gozo, entre ellos John MacArthur. La forma de las cartas que vemos en el Nuevo Testamento es diferente al que se usa en nuestros días. Las cartas en la actualidad terminan con el remitente, o sea, el que la escribe, mientras que en las épocas de Pablo se ponía el nombre del remitente al principio y enseguida se ponía el nombre de la persona o personas a quien iba dirigida la carta, o sea, los destinatarios. Y los demás y luego se ponía lo demás del saludo, luego por lo general continuaban con la acción de gracias y o de oración o ambas cosas, luego ponían el contenido de la carta y por último los asuntos finales, tales como saludos, palabras de despedida o incluso palabras de bendición. Bueno, entonces ya estamos ahí, ya llegaron a Filipenses 1, 2. Vayamos a Filipenses 1, 2, en donde vamos a ver 2 puntos esenciales. Primer punto esencial: el servicio de los cristianos para con Cristo, versículo 1. Segundo punto esencial: la bendición de Cristo para con los cristianos, versículo 2. Entonces Filipenses 1 y 2 dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a ver el primer punto: el servicio de los cristianos para con Cristo. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Pablo y Timoteo son los remitentes, eran los remitentes o escritores de la carta.
Pablo es el amado apóstol elegido por Dios, como todos lo sabemos. Él escribió 3 epístolas del Nuevo Testamento, en las cuales siempre acostumbró comenzar las epístolas o cartas con un saludo inicial, en donde identifica al remitente y al destinatario. Es importante señalar que Pablo, en 11 de sus 13 cartas, siempre inició el saludo diciendo: Pablo, apóstol, menos en 2 cartas de esas 13, que fueron Filipenses y Filemón. Ahí no dijo Pablo, apóstol, sino que incluyó, por ejemplo, a Timoteo, como lo vamos a ver en esta carta. Pablo, a pesar de no haber conocido a Jesús personalmente, fue el siervo de Jesús más ilustre y privilegiado que el mundo haya conocido, por la fe que tenía en Cristo. Y además fue el mejor o el que mayor proclamó el Evangelio en Asia Menor y en toda Europa, durante todos sus viajes misioneros. Él extendió la palabra del Señor en toda esa zona. Fue el primero y único que hizo tanta labor misionera. Por eso también era natural que Pablo pusiera en primer lugar su nombre, ya que él era el escritor y responsable de las cartas, de esas epístolas. Pablo aquí, en esta carta de Filipenses, al mencionar su propio nombre, añade a Timoteo, a su hijo amado, pero lo añade como si fuera él, o sea, ellos dos, como una persona, como una sola persona. Cosa que también hace en las otras 2 cartas de la cautividad. En Colosenses 1:1, tomen nota, Colosenses 1:1, Filemón 1:1, y en las 3 cartas anteriores, que es 2 de Corintios 1:1, 1 de Tesalonicenses 1:1 y 2 de Tesalonicenses 1:1. Las razones que probablemente motivaron a Pablo para tomar en cuenta de gran manera a Timoteo es que él fue el hijo amado de Pablo en la fe, como ya lo vimos, porque Timoteo fue el mejor compañero de los viajes misioneros de evangelización junto con Pablo. Timoteo estaba acostumbrado a sufrir penalidades y persecuciones, como ocurrió en su primer viaje con Pablo. Vayamos a 2 de Timoteo. Hablan sus vidas en 2 de Timoteo, dejan su separador en Filipenses 1:1. ¿Qué dice? 2 de Timoteo 3:11. 2 de Timoteo 3:11 dice: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Aquí vemos cómo el Señor libró a Pablo y a Timoteo en varias ocasiones, durante todos sus viajes misioneros, ante la persecución que se oponían, ante los perseguidores y que se oponían al Evangelio en Europa. Al ver esto, Timoteo, y a pesar de su juventud, era lo que lo animaba a continuar acompañando a Pablo en sus viajes misioneros. Por eso Timoteo era su colaborador, que el apóstol estimaba de gran manera, y lo usaba para corregir diversos problemas que había en distintas iglesias, ordenando lo que estaba desordenando y afirmando la doctrina del Evangelio. Era un gran colaborador de Pablo. Muchas veces estas iglesias fueron cuestionadas de sobremanera, y él, Timoteo,
venía y les hablaba y decía lo que estaba pasando en esa iglesia y nos ayudaba a salir de esas dudas, porque había mucho peligro de enseñadores poco capaces y había mucho peligro de los falsos maestros. Entonces vemos cómo fue Pablo, el autor de la carta, y aunque Timoteo no tuvo directamente nada que ver con el contenido de la carta, se le menciona al decir, junto con Pablo y Timoteo, porque lo más probable es que Timoteo estaba al lado de Pablo cuando le dictó la carta a Timoteo, cuya función de Timoteo pudo haber sido de servirle como secretario para escribir la carta y también para sugerirle ideas y o correcciones, dado que seguramente Pablo tenía cierta libertad y le daban la oportunidad de salir del calabozo para dictar la carta. Entonces seguramente ahí estaban varios de sus colaboradores, entre ellos Timoteo, que era su hijo amado. Entonces lo más seguro es que estaba ahí al lado de él cuando Pablo tenía oportunidad de salir y dictarle la carta. Y bueno, esto sucedió esto fue pasando tanto que Timoteo también fue muy conocido en la iglesia de Filipenses, tanto como Pablo. Y dado que también Timoteo iba a ir de regreso, siempre estuvo ahí y siempre iba a ir a predicar a Filipos, como lo vemos en Filipenses 12, 19 y 22. Vayamos a Filipenses 2, 19 y 22. O sea, lo iba a enviar de Roma a Filipos, para que entiendan esta parte. Que les dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Aquí confirmamos y vemos cómo la iglesia de Filipos ya conocía a Timoteo y lo tenía considerado como una amistad valiosa que podía exhortarlos y ayudarlos en su vida espiritual. Entonces esto se debe entender que la carta proviene de ambos, Pablo como autor, con la conformidad de Timoteo como escritor. Filipenses es la única carta en la que Pablo incluye a Timoteo en esa identificación o descripción, como ya les había mencionado, de sí mismo. De ahí, Pablo y Timoteo, viene lo importante: siervos de Jesucristo. Siervos, la palabra griega es doulos, que en plural se traduce como esclavos. Suena fuerte y casi la mayoría de los escritores de la Biblia, en lugar de esclavos, que es el verdadero significado, usan siervos. Pablo, como esclavo de Cristo Jesús, escribe para exhortar a la iglesia de Filipos, haciendo un llamado a la obediencia, basándose en la amistad que nos une. Por eso no le recuerda su apostolado. Como les había dicho, es la carta de Filipenses y Filemón es la única ocasión en que no dice Pablo apóstol. Entonces, por eso no le recuerda el apostolado, porque la comunidad filipense lo tenía plenamente identificado y lo amaba, al igual que Timoteo.
La palabra esclavos lleva consigo todos los rasgos de humildad, de servidumbre y obediencia. La obediencia a la fe en Cristo trae como resultado la liberación del estado de esclavitud bajo el pecado que se encuentra en el que nos encontramos, en el que se encuentra el hombre y nos encontramos todos, para ser esclavos de la justicia en Cristo. Somos sus siervos. Como lo vemos en Romanos 6:18, vayamos a Romanos 6:18. Romanos 6:18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos siervos y servidores de Cristo. Esto quiere decir que la esclavitud bajo el pecado en todos los cristianos quedó atrás, y que la libertad suprema de la carta, es la certeza, que la libertad suprema es la certeza de servir con obediencia a Dios, a Cristo nuestro Señor. Quienes sirven como esclavos en obediencia a Cristo Jesús gozan de verdadera libertad, que es la libertad al pecado. Esto no quiere decir que nunca pecan o que nunca pecamos, pero lo que sí quiere decir es que ya no detenemos ese amor al pecado que nos esclaviza o nos esclavizaba y que nos arrastraba al mal. Ya hemos sido liberados por nuestro Señor. En referencia a cualquier creyente genuino, la relación de esclavitud con Cristo Jesús describe un servicio voluntario, resuelto y consagrado, y que tiene la oportunidad de ser libre para someterse de manera voluntaria a su Señor de por vida. Gracias a Dios, gracias a Cristo, somos libres y nos podemos someter a su carácter, a lo que Él quiere de nosotros. Y nos ha dado la oportunidad de hacerlo de por vida en nuestras vidas, hasta que nos llame. Hasta que nos llame. De tal manera que la esclavitud de Pablo y Timoteo se expresa en el servicio entregado por causa de Cristo a los filipenses y hacia los demás hermanos, sirviendo a Dios y a su pueblo, ya que Pablo y Timoteo habían sido comprados por precio, como nosotros, y por lo tanto serían propiedad de su amo, como nosotros somos propiedad de Cristo. Vayamos a 1 Corintios 3:23. A 1 Corintios 3:23. Voy a leer nada más un pedazo, que es de lo importante, una porción de 1 Corintios 3:23 que dice: vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Esto quiere decir que le pertenecían por completo a Cristo. Quiere decir que le pertenecemos de completo a Cristo y que le dieron toda lealtad. Nosotros también se la debemos. Le debemos toda la lealtad a Cristo. Esto significa para todos los creyentes que sabemos que le pertenecemos a Cristo y por medio de Él le pertenecemos a Dios Padre también. Este es el incentivo más grande para todos los cristianos y para la unidad de la Iglesia.
Pablo usa la palabra esclavos en sentido espiritual. Esclavo es uno que sirve a su Señor con alegría de corazón, de espíritu y en el gozo de una perfecta libertad. El amor y la buena voluntad para con Dios y para con los hombres llenan el corazón de los esclavos de Cristo Jesús, de todos nosotros sus siervos, como lo vemos en Gálatas 5:13. Vayamos a Gálatas 5:13. Vayamos a Gálatas 5:13. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor a los unos a los otros. Esto quiere decir que la libertad cristiana no es para las satisfacciones egoístas de un individuo, de un solo individuo o de una sola persona, sino que también es para servir a todos nuestros hermanos, a los demás cristianos, pero esencialmente para servir a Cristo nuestro Señor. Todos los cristianos debemos de tener presente que somos esclavos, que servimos a nuestro Señor de todo corazón, pues sabemos que hemos sido comprados por su sangre. Hemos sido comprados de la esclavitud del pecado y en consecuencia le pertenecemos a Cristo Jesús. Él es nuestro regidor, Él rige nuestros destinos y es el director de nuestras vidas, no hay otro. En relación con siervos, Pablo dice lo más importante en la carta: siervo de Jesucristo. Pablo y Timoteo solo se consideran ser esclavos de Cristo Jesús, ni de cualquier persona, ni de cualquier iglesia, ni de la de Filipos, ni de la Diconia, ni de la Listra, de ninguna otra, sino solo de Cristo. Solo a Cristo le debían su fidelidad y servidumbre. Eran solo para Cristo. Aquí tenemos el tema, como les comentaba, predominante en la carta, ya que todo está en Cristo Jesús, y es por Él, y de Él, y para Él todo. Cristo Jesús es la base de la existencia de la iglesia como comunidad. Él es el centro y el contenido del Evangelio, en el cual Pablo y Timoteo y todos los filipenses y todos los cristianos no somos verdaderamente importantes. No tenemos nada que ver. Cristo Jesús es el Señor, ante quien toda rodilla se doblará. Pablo y Timoteo, como esclavos de Cristo Jesús, solo le pertenecen a Él, solo le pertenecemos a Él, y dirigen toda su atención a su Señor y tienen enfocado su corazón y su mente sobre su verdadero amor. Este es un verdadero ejemplo para todos nosotros. Nosotros debemos de hacer esa práctica. Nosotros debemos estar enfocados plenamente en Cristo y reconocerlo como nuestro Rey soberano. Sobre cualquier cosa, sobre cualquier persona, sobre cualquier situación, nosotros dependemos de nuestro Señor Jesucristo y debemos de depender de nuestro Señor Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. No hay más. Esa es una obligación que tenemos como sus hijos ante nuestro amo celestial. Y al mismo tiempo son esclavos de Cristo, Pablo y Timoteo, para el bien de los filipenses. Todos los santos, como dice nuestro texto, son los destinatarios o los receptores de la carta.
Santos, la palabra griega es hagios, y se refiere a todos aquellos que son purificados y santificados por el Espíritu Santo. De tal manera que todos somos purificados cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Somos purificados y somos santificados por el Espíritu Santo. Todos nosotros, hay que tomarlo muy en cuenta y tenerlo muy presente siempre en nuestras vidas. En sí la carta se dirige a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, y también se dirige a nosotros. Por medio de esta designación, Pablo repite 3 elementos de los elementos estándar que aparecen en sus cartas, en todas sus epístolas. Primer elemento, les llama santos. Es un calificativo común para los que están bajo el nuevo pacto de Dios, o sea, en el Nuevo Testamento, que se refiere al nuevo pueblo de Dios, constituido por el Pastor Supremo, Cristo Jesús, y el Espíritu Santo como Maestro Supremo. El origen del término santo lo encontramos en Éxodo 19:6. Vayamos a Éxodo 19:6. Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí Dios se dirige a Israel como mi pueblo, una nación santa. Un pueblo consagrado y sujeto a Jehová y a su servicio, como también lo vemos en el Nuevo Testamento. Un pueblo consagrado al servicio de Cristo. Los creyentes o cristianos constituimos el pueblo de Dios. Hemos sido llamados a ser su pueblo santo. El Espíritu Santo nos ha apartado para los propósitos de Dios y de Cristo, y son los que manifiestan o manifestamos su carácter en el mundo. Segundo elemento, convertirse en el pueblo santo de Dios es el resultado directo de su relación con Cristo Jesús. Somos los santos en Cristo Jesús. Tercer elemento, los creyentes son el pueblo de Dios en Filipos. Son los elegidos de Dios por su lealtad a Cristo Jesús, que también lo somos nosotros. Pablo consideraba a sus receptores o destinatarios no como en sí mismos, sino por la posición que se encuentran en Cristo. De esta manera, los santos son personas que han sido apartadas por el Señor para que le den la gloria. Hemos sido apartados para eso, para darle la gloria, para glorificarlo en todas nuestras maneras de vivir, en todas las maneras de conducirnos. Sin embargo, aún los pecadores, aún nosotros los pecadores redimidos, no somos santos por nuestra propia justicia, definitivamente. Por eso Pablo se dirige a los miembros de la iglesia de Filipos llamándoles santos en Cristo Jesús. Somos santos en virtud de la unión que tenemos con Cristo, cuya justicia nos es impartida por Él, por nadie más,
esta frase que Pablo usa repetidamente a lo largo de sus cartas no se refiere a una unión física real, sino a la estructura, a la estrecha relación de la acción regeneradora y santificadora del Espíritu Santo en nosotros los creyentes, en nosotros los cristianos. El Espíritu Santo pone en el corazón del creyente el mérito de la muerte de Cristo. Y al plantar en el creyente la semilla de la fe, nos capacita para abrazar a Cristo Jesús por medio de una fe viva. Pablo, en la expresión Cristo Jesús, se refiere a lo que Cristo hace por el creyente, lo que Cristo hace por nosotros y lo que después es hecho por nosotros, por el creyente. Y muestra también que es el lazo de unión entre ambas ideas, que es el Espíritu Santo obrando en el corazón del creyente. Es el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Pablo también, en la introducción de esta carta, incluye como destinatario a los obispos y diáconos que están en Filipos, como lo vemos en nuestro texto en Filipenses 1:1. Obispos, la palabra griega es episcopos y se refiere a los encargados o supervisores de la iglesia. Diáconos, la palabra griega es diáconos, que significa servidores o supervisores. Entonces los obispos apuntan más a una posición de liderazgo, los cuales seguramente eran los que se encargaban de realizar un cuidado o supervisión general de la congregación, mientras que los diáconos eran los que se caracterizaban por sus funciones y tareas de servicio. Esto muestra que la iglesia en tiempos apostólicos estaba ya organizada, ya practicaban todo esto, y que los creyentes entre ellos se aprecia que la presencia de cristianos era que supervisaban, cristianos que ya supervisaban la congregación. Como ahora lo vemos en la actualidad, podría decirse que los obispos en un momento dado pues también predicaban. Igual no eran pastores, pero podría ser un ejemplo de los que venimos aquí, predicadores auxiliares, a predicar. Bueno, ya vimos el primer punto, el punto número 1, el servicio de los creyentes para con Cristo. Ahora veremos el punto número 2, Filipenses 1:2, que es la bendición de Dios para con los cristianos. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. La gracia y paz, con la gracia y la paz, Pablo, con este saludo, enfatiza la bendición suprema que el creyente tiene de la presencia y acción de la gracia y paz divinas sobre su vida. Aquí también Pablo resalta que la gracia de Dios y Cristo Jesús es lo que el pueblo de Dios recibe, y la paz es el resultado de este regalo inmerecido. De ahí, gracia a vosotros y paz, con un sentido y saludo profundo, es la suma de la actividad de Dios para con el creyente, y se encuentra en la palabra gracia. La palabra gracia es muy importante, ya que Dios en Cristo se ha entregado bendiciendo a su pueblo de forma generosa y misericordiosa, porque no merecemos nada.
No podemos lograr nada por nosotros mismos. Dependemos de nuestro Señor ya para siempre. Esa gracia es inmerecida, porque nosotros somos pecadores y éramos los que merecíamos la muerte. Y el Señor se vino a entregar en la cruz para salvarnos, para darnos esta libertad de la que hemos estado hablando, para darnos la oportunidad de arrepentirnos y confesarle nuestros pecados. Y lo podemos hacer a diario, porque pecamos a diario, querramos o no. Esa es nuestra naturaleza, hasta que nuestro Señor regrese por nosotros. La suma total de los beneficios y bendiciones que experimentamos los receptores de la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo es la paz. Es la paz que debemos de tener con nuestro Señor. Es muy importante que siempre estemos en paz con nuestro Señor Jesucristo y con Dios Padre. La gracia y la paz, más bien, la clave de la vida en Cristo está primeramente en nuestra experiencia común de la gracia y paz de Dios nuestro Padre, las cuales son proporcionadas en el Nuevo Testamento ya para nosotros por Cristo nuestro Señor. Él es el que nos proporciona esa paz. La gracia y la paz que provienen de Dios Padre, que ha realizado la unión de los que somos nosotros objetos de esa bendición. Porque Cristo Jesús no solo es el Salvador, sino que ha hecho de nosotros, lo que ha hecho por nosotros ha sido por determinación de nuestro Padre Dios, al darlo como cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, como lo vemos en Efesios 1:22. Vayamos a Efesios 1:22. Efesios 1:22. Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Aquí vemos cómo Dios puso a los pies de nuestro Señor Jesucristo todo, absolutamente todo. Lo hizo un soberano, es el Rey soberano sobre todo. Aquí vemos que el señorío de Cristo, su soberanía sobre todo, se manifiesta como cabeza suprema de la Iglesia, que está por encima de todo. Esta soberanía es universal. Esta es la enseñanza de Pablo, especialmente en las epístolas de los Efesios. Como lo vemos, como cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. No hay ninguna cosa relacionada con la Iglesia que escape de la soberanía de Cristo Jesús. Como cabeza de la Iglesia, Cristo Jesús regula, controla y actúa en todo lo que es sobre la Iglesia. Tiene que ver con la autoridad suprema sobre ella, en todo. Jesús es el Señor de todo y también la única cabeza de la Iglesia, a favor de su Iglesia, a favor de todos nosotros los cristianos. Amén. Hermanos, tenemos nuestro rostro para despedirnos en oración. Señor mi Dios, que estás en el cielo, gracias por amarnos sin descanso. Tú nos creaste cuidadosamente, nos apartaste para ti antes de nacer y sostuviste nuestras vidas. Nos creaste de una manera especial para que te pudiéramos conocer personalmente.
para hacer tu voluntad, para servirte, para amarte, para confiar en ti. Gracias porque te podemos llamar Padre y seguir tu ejemplo, ya que constantemente eres fiel, amable, amoroso, misericordioso, justo. Y aunque no lo merezcamos, cuando nos alejamos de ti, nos encuentras. Cuando damos de ti, nos persigues. Nada puede separarnos de ti. No importa por lo que pasemos, porque a través de tu poder y omnisciencia, tú nos ves, nos conoces, nos cuidas y nos amas, para que nuestras vidas sean tuyas, para que descansemos en tu amor y aceptemos tu gracia, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Que Dios nos bendiga.